La madrugada del viernes 21 de agosto, Claudio Crespo, teniente coronel de Carabineros dado de baja hacía poco por la institución, recibe a 8 funcionarios de la PDI con una orden no escrita, sino verbal, una anomalía, de detención contra él por un supuesto delito que él habría cometido y que debía investigarse. Claudio Crespo salió esa mañana escoltado por los funcionarios de la PDI y no regresó a su hogar hasta 421 días después, en que estuvo privado de libertad. ¿Y sabes por qué? Por haber cumplido con su deber. Acompáñanos ahora en el recorrido que vamos a hacer por el libro que Claudio Crespo escribió y lanzó hace poco más de un mes, a comienzos de marzo de este año 2024, en donde nos cuenta en primera persona el testimonio de un carabinero que estuvo frente a frente con la ola de delincuentes que trataron de sumir este país en la anarquía mediante la violencia, el odio, el fuego. Y conoce las peripecias por las que ha tenido que pasar, por la angustia que ha tenido que pasar este carabinero en retiro, por la persecución política de que ha sido objeto. Quiero compartir contigo lo que fue mi experiencia de haber leído Honor y Traición, que es el título de Claudio Crespo, Revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Antes de entrar en la materia, 2 palabras breves acerca del libro. El libro fue lanzado a comienzos de marzo del 2024. Ha sido un superventas, ha ocupado el primer lugar en libros de no ficción vendidos en el país desde que se lanzó hasta alguna de las semanas de abril. No tengo el último registro, pero en fin. Está editado, publicado por la editorial Zorro y Erizo. Es un libro que tiene 368 páginas. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Claudio Crespo? Claudio Crespo nace en 1976 en la quinta región, ingresó a Carabineros muy temprano y allí hizo carrera. Fue funcionario de Carabineros durante 27 años hasta el día en que fue dado de baja, con el único sumario instruido en su contra en toda la carrera. Claudio Crespo tiene una hoja de vida intachable, en realidad deberíamos decir tachonada de felicitaciones. Fue miembro de Fuerzas Especiales y en su calidad de comandante de Fuerzas Especiales ocupó el tercer lugar en la jerarquía del mando en las operaciones de control del orden público en Santiago y muy particularmente en Plaza Baquedano y en el Palacio de la Moneda. Además fundó una fundación para ayudar económicamente a la defensa judicial de miembros de la PDI, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería que sean perseguidos por la justicia, como lo está haciendo él por haber cumplido con su deber. Además, está en vías de constituir un partido político de derecha. Es una persona que quiere hacer oír su voz en el debate público. Su experiencia obviamente lo ha motivado a seguir este camino. Hoy día se encuentra en etapa de juicio oral, perseguido por el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes particulares a nombre de Gustavo Atica, un manifestante que perdió la visión de sus 2 ojos el día viernes 8 de noviembre, y estos apuntan a que Claudio Crespo habría sido quien disparó con dolo para hacerlo sufrir. Eso es lo que dicen en su querella. En palabras más técnicas, lo que habría hecho Claudio Crespo es no cumplir con las reglas sobre el uso de la fuerza. Voy a ser breve aquí. La estructura del libro está dividido en 2 partes muy gruesas. La primera, que es la más gruesa del libro, sobre la trayectoria de Claudio Crespo como carabinero y con un énfasis muy particular, obviamente, en lo que pasó entre el 18 de octubre y enero de 2020. La segunda parte tiene que ver con el proceso penal en el que está Claudio Crespo siendo perseguido, ¿no? O cuya responsabilidad está siendo perseguida por el Ministerio Público, en fin, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consejo de Defensa del Estado y el mismo Gustavo Gatica, sin perjuicio de otras 2 causas de las que no vamos a hablar aquí para no distraernos. A mí, sin embargo, me gusta pensar que es un libro que está dividido en 3 partes, porque la primera parte tiene 2 partes. Una en la que conocemos la trayectoria de Claudio Crespo como carabinero hasta el 17 de octubre de 2019.
la trayectoria de un carabinero enamorado de su institución, enamorado de su país, enamorado del orden, respetuoso de las leyes, en la que nos va contando además una serie de incidentes que tuvo como carabinero de todo tipo y que le sirven a uno, y esto probablemente lo repitamos un poco más adelante, en el que te permiten mirar en parte lo que significa ser carabinero. Y bien, la primera parte de la primera parte, que no tiene una división dentro del texto, pero yo la veo muy nítida, nos muestra algo de eso. Luego viene la segunda parte, que es lo que ocurrió en Chile y muy particularmente en la Plaza Baquedano y los alrededores, el centro, la zona cero del estallido social delictual, de la boca de un protagonista. Claudio Crespo estuvo allí todos los días desde el 18 de octubre, todos los días. Y nos va contando día por día lo que significó esa experiencia. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, decía, es sobre el proceso penal en la que está envuelto hoy día Claudio Crespo como supuesto autor del disparo que le quitó la vista a Gustavo Gatica. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, analicemos ahora cada una de las partes. Aunque ya he adelantado un poquito de cada una, quería ahora detenerme en la primera parte de la primera parte, esa en la que conocemos la vida de un carabinero, en este caso Claudio Crespo, desde que inicia su carrera en la institución hasta el 17 de octubre o 18 de octubre, día en que vuelve de sus vacaciones desde Estados Unidos con su familia y tiene que incorporarse inmediatamente, debe suspender de hecho lo que le queda de vacaciones, incorporarse inmediatamente a las filas para ponerle una barrera, ¿no?, de contención, para hacerse cargo del orden público que está viéndose alterado ya ese mismo 18 con las consecuencias que ya conocemos. Decía que conocemos en esta primera parte de la primera parte al Claudio Crespo, carabinero, que está haciendo su carrera dentro de la institución. Insisto, el amor a carabineros, el amor a su patria, también el amor a su familia, el amor a Dios, él mismo lo dice, son las razones que lo tuvieron en pie para hacer frente a esta ola de violencia que quiso hacerse, que quiso instalar la anarquía, ¿no? También hay episodios que nos muestran la labor social de un carabinero, ¿no? En este caso, insisto, Claudio Crespo y las personas que trabajaban con él en las distintas labores de patrullaje y que nos dan o nos ofrecen, ¿no?, levantan un poquito la alfombra sobre un aspecto que normalmente para los civiles pasa como desapercibido, ¿no? No nos metemos en la vida privada de Claudio Crespo, de hecho es bastante parco y pudoroso respecto de eso, aunque algunas cosas nos dice más adelante, pero no conocemos mucho de la vida privada, pero sí conocemos del día a día de un carabinero. ¿Y cuántos de ustedes que están ahora viendo este video pueden decir que están familiarizados con el día a día de un carabinero? Yo no lo estaba, y por eso agradezco la lectura de esta primera parte del libro que me ofrece, ¿no?, una panorámica, insisto, superficial, pero muy, muy entretenida de lo que es la actuación cotidiana de un carabinero. Esta segunda parte de la primera parte va desde el 18 de octubre del 2019 al 1 de enero del 2020, en donde Claudio Crespo lo que hace es prácticamente llevar una cuenta diaria de sus labores al mando de las fuerzas especiales en la Plaza Baquedano. Hay varias cosas que decir de esto. Lo primero es que como lector experimenté, después de haber leído varios días, que insisto va uno detrás de otro, un creciente tedio, me parecía tan monótono, me empezó a parecer tan monótono la relación de los hechos, ¿no? Prácticamente un día era igual al otro, y era igual al otro, y no importaba si era lunes, martes, miércoles, los viernes eran distintos. Y claro, en algún momento me di cuenta, y el mismo Claudio Crespo lo dice de sí, que esto es lo que le pasaba a él y a otros tantos carabineros que tuvieron que cumplir funciones un día detrás de otro día, detrás de otro día, en jornadas extenuantes que iban mucho, mucho más allá de las 12 horas, alcanzando a veces las 16 o 18 horas, si no más. Sin vacaciones, por supuesto, salvo muy excepcionales las tuvo. Y en el caso de Claudio Crespo, prácticamente sin tomarse una sola licencia. Esa monotonía, ese tedio que el lector en algún momento experimenta, por lo menos que yo experimenté leyendo, insisto, este diario de la rutina de carabineros para controlar el orden público en la Plaza Baquedano, es lo que les pasaba a ellos. Y en ese sentido valoro mucho el libro porque le hace experimentar al lector algo de lo que significó para los carabineros que tuvieron que estar un día detrás de otro día durante
prácticamente 3 meses sufriendo en sus labores de control del orden público. Y al mismo tiempo uno experimenta una cierta culpabilidad porque ese tedio, esa rutina, esa monotonía que uno puede llegar a sentir son de hechos tremendos, es la relación de esos enfrentamientos entre turbas enloquecidas, individuos salvajes, que prácticamente querían linchar a Carabineros y que allí donde encontraban un espacio quemaban, destruían, y a eso es lo que uno se empieza a acostumbrar. Uno empieza a acostumbrarse a que lluevan las piedras, a que lluevan las molotov, a que los ataquen con distintos tipos de armas de fuego, y uno empieza a acostumbrarse a que los carabineros son heridos, a que los carabineros son atacados, que los carabineros son acosados, que los carabineros son lesionados. Uno empieza como a acostumbrarse a eso. Y no pude no experimentar un cierto sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo puedo llegar a acostumbrarme a esto? ¿Cómo puede resultarme casi banal, ¿no?, la lectura de unos hechos como los que describe Claudio Crespo? Y lamentablemente creo no estar solo en este sentimiento. Creo que son muchos quienes, si reflexionaran, podrían descubrir en sí mismos un cierto acostumbramiento frente a unos hechos que ojalá nunca se vuelvan a repetir y a los que nunca debiéramos acostumbrarnos, ¿no? Hechos de una violencia extrema que desafiaron, no solo en la calle, sino también en el discurso de muchos políticos, el orden de las cosas, las bases mismas del Estado de Derecho. En ese sentido, este primer aspecto de esta parte, que es la más gruesa, insisto, del libro, tanto desde el punto de vista de su extensión como desde el punto de vista de la estructura narrativa del libro, es lo que quería destacar, ¿no? La experiencia que tiene el lector, o por lo menos que yo como lector tuve, de repetirme un día detrás de otro la rutina de los carabineros controlando el orden público en Plaza Baquedano. Obviamente que todos los días tenían su peculiaridad, pero visto en el grueso, eran prácticamente iguales, ¿no? En los mismos niveles de violencia, con algunas excepciones que ya señalaremos, que son los días que yo recomendaría leer si usted me dice: oye, mira, yo tengo tiempo para leerme solo 2 días de los 90 que estuvo Claudio Crespo allí en la primera línea. Yo les señalaría 2 fechas en particular. Una segunda idea que quería compartir con ustedes a propósito de la lectura de esta segunda parte, ¿no?, del 18 de octubre de 2019 al 1 de enero del 2020, es la convicción a la que el lector llega del carácter antisocial, del carácter delictual de los pseudo manifestantes que protagonizaron los hechos de violencia en la Plaza Baquedano y sus alrededores durante todo este tiempo. La descripción de los hechos que hace el libro día tras día nos muestra solo violencia. Quizá es una omisión del autor, no lo sé, pero coincide exactamente con las imágenes a las que hoy día todos tenemos acceso de lo que fueron los enfrentamientos entre carabineros y los manifestantes, que de haber sido dejados a su suerte, pregunta que uno no deja de hacerse, el mismo autor se la hace: ¿qué habría pasado si Carabineros no habría estado presente controlando el orden público? ¿Qué habría pasado si dejamos a los manifestantes a sus anchas en Plaza Baquedano o en la Alameda? Y yo creo de plano que hay que descartar la hipótesis de que los manifestantes se hubiesen quedado allí manifestando. Habrían avanzado en una dirección u otra, quemando, destruyendo, armando barricadas, asustando a los vecinos. Eso es lo que habrían hecho, ¿no? No me cabe ninguna duda de que, dejados a su suerte, quienes hubiesen sufrido las consecuencias son las personas de bien que no se hicieron parte de la violencia, independiente de su posición política. Simplemente no creían que esa fuera la manera de expresar el descontento, cosa que obviamente, después de recorrer todos los días que recorremos junto con Claudio Crespo en el control del orden público, no existe. Es decir, ahí no hay una protesta social, es odio, es violencia, es anarquía, ¿no? Son las notas dominantes de lo que se vive en ese espacio público. Y esto, insisto, es muy interesante porque lo que nos ofrece la lectura del testimonio de Claudio Crespo es una visión de los hechos libres del discurso político. Es decir, qué es lo que vivía, qué es lo que veía un carabinero de fuerzas especiales que estaba en Plaza Baquedano
controlando el orden público. Lo que él veía no era una protesta política, no era una protesta política. No habían pancartas a esa altura exigiendo una mejor educación, y si lo habían, eran solo fachadas. Las personas que protagonizaban esto en términos de edad, de identificación, de nacionalidades también, lo lleva a uno a la conclusión de que allí lo que había era una violencia desatada. No sé con qué finalidad. Se la plantea el mismo Claudio Crespo, él ve detrás de esto una finalidad política. La verdad es que resulta muy difícil de negar, ¿no?, una finalidad política. Al mismo tiempo no hay, por lo menos el libro no ofrece pruebas concluyentes de que haya habido una organización política detrás, aunque es muy difícil creer que no haya existido, dado la persistencia de la manifestación y otra serie de signos que ofrece, como el hecho de las tácticas que empiezan a desarrollar para el combate callejero, como el hecho de que eran alimentados, de que muchos de ellos eran pagados, de que había casi, ¿no?, una suerte de horario de trabajo, de que estaban provistos de instrumentos, en fin, hay una serie de indicios que lo llevan a uno a que sea muy difícil dudar de la inexistencia de alguna suerte de organización o patrocinio más o menos institucionalizado que sostuviera e inspirara este movimiento. Pero insisto, lo que se ve a través de los ojos del autor, ¿no?, del testigo, del protagonista Claudio Crespo, es violencia pura. Y en ese sentido es muy valioso como insumo para poder analizar, ¿no?, en retrospectiva lo que pasó durante esos meses en Santiago. A veces uno está tremendamente teñido por sus posiciones políticas, por los discursos políticos que fueron enhebrándose con la violencia en las calles. Y podría uno, y esto le pasa a muchos que aplaudieron el estallido social, que lo siguen aplaudiendo, que veían todo a través de sus sesgos políticos, pero la verdad es que después de leer el libro no cabe ninguna duda de que los que estaban allí protagonizando las manifestaciones, especialmente los más audaces, los más temerarios, lo que querían era acabar con el orden público. Un tercer aspecto que querría destacar, que está muy relacionado al anterior, pero no es exactamente el mismo, creo que vale la pena hacer esta distinción. El tercer elemento es la violencia, el grado de violencia que alcanzaron los protagonistas de la primera línea en sus escaramuzas con carabineros. Lo repite hasta el cansancio, y de hecho el lector se cansa, pero el número de molotovs que fueron lanzadas, la intención clara de alcanzar, ¿no?, a algún carabinero con las bombas, como de hecho ocurrió N veces, ¿no? Tenemos el lamentable caso de estas dos funcionarias de carabineros que fueron alcanzadas por una molotov, resultando con quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo, y no fueron las únicas, hubo otros varios funcionarios. Sabemos también de 6 funcionarios de carabineros que perdieron la visión de un ojo como resultado de los ataques de la primera línea, eso sin contar con los miles, literalmente miles, de carabineros que sufrieron algún tipo de lesión en los encuentros con la primera línea. No quiero con esto minimizar las lesiones que sufrieron quienes se manifestaban como consecuencia del actuar de carabineros, es simplemente mostrar y queda patente con la lectura del libro el grado de violencia que se vivió durante esos meses en Santiago y en otras regiones del país, obviamente, pero estamos hablando de Santiago porque es de lo que nos cuenta Claudio Crespo. ¿Sí? Resulta realmente chocante escuchar, y esto lo dicen fiscales del Ministerio Público, lo dicen o lo han dicho periodistas y en fin, otros actores o observadores, chocante oír que eso se trataba de manifestaciones pacíficas. Basta con ver los videos, no hay que leer el libro para saber que no se trataba de manifestaciones pacíficas, pero después de leer el texto que va día tras día relatándote lo que era la rutina de un carabinero en la primera línea de las fuerzas especiales conteniendo el orden público frente a esta horda de individuos salvajes que querían arrasarlo todo, uno no puede entender de dónde pueda sacarse la idea de que esto eran manifestaciones pacíficas. Muchas veces se ha escuchado, y especialmente de quienes patrocinan, auspician, aplauden o protagonizaron la violencia contra el orden público, de que la presencia de carabineros era la razón por la cual se iniciaba la violencia. Y esa obviamente no puede ser una razón. No puede ser una razón que la presencia de carabineros te justifique o justifique a nadie
para poder realizar actos de violencia, vandálicos o ataques a carabineros, ¿no? Es decir, si mantenemos las premisas del Estado de Derecho, esa nunca puede ser una razón. Adelanté que habían un par de días dentro de los muchos que cubre Claudio Crespo en su libro, relatándonos lo que fue el trabajo de carabineros en Plaza Baquedano. 2 días cuya lectura yo recomendaría especialmente. La primera es la del día viernes 23 de octubre y nos cuenta cómo Claudio Crespo con sus hombres tuvo que cubrir la entrada subterránea al metro de Estación Baquedano y cómo allí se vieron prácticamente rodeados por miles, literalmente miles de manifestantes que le arrojaban lo que tenían a su alcance, obviamente incluyendo bombas Molotov. La tensión que se vive en ese momento, gracias al relato de Claudio Crespo, con muchos detalles de sus relaciones con los demás hombres, el temor permanente de que frente a la amenaza inminente, ¿no? Alguno de sus funcionarios, alguno de sus hombres sacara el arma de servicio y lo utilizara, ¿no? ya con consecuencias letales, porque hasta ese momento solo tenían la escopeta antidisturbio, que no es letal en principio. Era inmenso, ¿no? Y las posibilidades de ser ellos literalmente linchados por la turba, la conciencia de que esa era la finalidad de la turba y que si no lo lograban era porque todavía se mantenían allí con los carros lanzaguas, ¿no es cierto?, fuera de servicio, que no pudieron llegar a ayudarlo. Es un relato en verdad apasionante. Nos ofrece una pista siquiera de lo que significó para tantos y tantas carabineros el haber estado allí. Viernes 23 de octubre, bien digo, es uno de los días del relato que yo leería. Y el otro es el del viernes 8 de noviembre. No es coincidencia que sea un viernes, lo dice Claudio Crespo, todos los que padecimos el estallido desde donde estuviéramos aquí en Santiago sabemos que los viernes eran el peor día de la semana, el día en que más gente se congregaba y por lo tanto la violencia más escalaba. El viernes 8 de noviembre es el viernes en donde Gustavo Gatica recibe los perdigones que le quitan la vista y es el día, y esos son los hechos que finalmente se le imputan a Claudio Crespo, que lo tienen hoy día en un juicio penal. Vamos a hablar ahora de la tercera parte del libro, la segunda en la estructura formal de la obra. Pero la tercera para mí, que tiene que ver con el proceso penal en la que está involucrado hoy el teniente coronel retiro Claudio Crespo. Dije al comienzo del comentario de este libro que es imposible ponderar adecuadamente el significado de la persecución penal de que es objeto Claudio Crespo si no se lo contrasta con lo que fue su trayectoria como carabinero. Por supuesto que los primeros años, podríamos decir los primeros 26 años de servicio son una pauta, pero muy particularmente los casi 90 días que Claudio Crespo estuvo conteniendo la primera línea en la Plaza Baquedano. Esos son los días que realmente le hacen a uno ponderar, ¿no? La injusticia, literalmente la injusticia con la que se le ha tratado por parte de la justicia de este país, y cuando digo justicia me refiero a la Fiscalía Regional, muy particularmente al fiscal Javier Armendari y muy particularmente a la fiscal Chong, como a ciertos miembros del Poder Judicial, muy particularmente, obvio, el juez del séptimo de garantía en lo penal, Daniel Urrutia. Pero no solo ellos, sino también toda la órbita de funcionarios que ha permitido que el sistema avance persiguiendo la responsabilidad penal de Claudio Crespo con una cantidad de arbitrariedades que solo merecen un apelativo indignante. Arbitrariedades procesales porque no se respetan plazos, porque no se respetan arbitrariedades procesales como el no respetar plazos, el tratar las pruebas de manera irregular, ¿no? Eventual manipulación, literalmente manipulación de pruebas, en particular videos presentados, la negativa a admitir el peso de ciertas pruebas presentadas por la defensa, la arbitrariedad con que se conceden los plazos para intervenir o los plazos
para extender la arbitrariedad con la que se conceden los plazos, el hecho de que haya estado en prisión preventiva 421 días ya debiera ser una nota suficiente cuando nos dicen que la razón para que permanezca privado de libertad es que representa un peligro para la sociedad. Que un carabinero que ha cumplido durante 27 años servicios en la institución con una hoja de vida intachable, con pruebas más que precarias acerca de su eventual responsabilidad en lo que podría ser tildado como un accidente, ¿no? Dado el contexto en el que ocurrieron los hechos ese 8 de noviembre, para jueces, para el Ministerio Público, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para el Consejo de Defensa del Estado, representa un peligro para la sociedad al punto de justificar que se vea privado de su libertad durante 421 días y con la solicitud pendiente por parte de la Fiscalía de que sea condenado a 12 años de prisión. Quería compartir con ustedes un episodio en apariencia pequeño, pero tremendamente significativo, tanto para Claudio Crespo, quien nos lo relata, obviamente, como para el lector. Nos cuenta que se abre una nueva instancia para formalizar a Claudio Crespo por un supuesto delito que habría sido investigado y cuya investigación habría sido cerrada por el Ministerio Público el 2018. No vale la pena entrar en detalles de ese caso. Lo que sí interesa es que Claudio Crespo estaba enfrentando el segundo intento por formalizarlo nuevamente por este delito cuya investigación se había dejado de investigar porque habían llegado a la conclusión los investigadores, el Ministerio Público en su momento, que no tenía ninguna responsabilidad. La jueza es la del segundo juzgado de garantía en lo penal, Claudia Hermosilla, y está Claudio Crespo y su abogado defensor, y enfrente tiene a los fiscales del Ministerio Público, fiscal Chong, Jimena Chong, están los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están los abogados del Consejo de Defensa del Estado y están los abogados por la parte querellante, en este caso Gustavo Gatica. Tiene la palabra el abogado defensor y da ante la jueza todas las razones por las cuales no debe admitirse la formalización, no tiene sentido volver a investigar y procesar a Claudio Crespo por un hecho cuya investigación ya había sido cerrada por falta de cualquier antecedente que lo inculpara. Cuando termina de hablar el abogado defensor, la abogada, Claudia Hermosilla, pregunta a quienes estaban entre los acusadores que quién iba a hacer uso de la palabra. Y en ese momento dice literalmente: Jime, ¿hablarás tú? Esa invitación, esa pregunta, invitación que la jueza hace a la parte persecutora y particularmente a la fiscal Chong, fue para Claudio Crespo una prueba de cómo el sistema que lo estaba juzgando estaba pervertido. Cómo la connivencia entre quien debía juzgar y quien estaba acusando era tan íntima, tan estrecha, que las posibilidades reales de obtener justicia eran inexistentes para Claudio Crespo. Y en verdad que resulta chocante que una jueza se dirija a la fiscal, a la parte persecutora, en estos términos: Jime, ¿hablarás tú? Cuando su función como jueza de garantía es velar por los derechos del imputado, es decir, por los derechos de Claudio Crespo. En ningún caso una jueza o un juez debiera permitirse ese nivel de familiaridad en una instancia formal como es la de una audiencia de formalización. En ningún caso. Pero si es que llegara a permitírsela, que sea con la parte del abogado defensor, que sea con la parte de la defensa, que sea con la parte del imputado. Para eso está el juez de garantía, para velar por los derechos del imputado. Y resulta que en este caso se muestra una familiaridad extrema, ¿no?, con la fiscal Chong, de quien todos sabemos que tiene una vocación de persecución política, ¿no? Utiliza el brazo de la justicia, pero sus fines son políticos. Y de eso hoy día creo que no puede caber ninguna sola duda. Jime, ¿hablarás tú? Esta es una frase que queda retumbando en la cabeza de Claudio Crespo por largo tiempo, ¿no?, como una señal inequívoca de un sistema del que no podía esperar nada. Y de hecho él lo vino a decir tiempo después, en retiro de la institución,
diciendo, los carabineros le tenemos más miedo a la justicia que a los delincuentes. Claro, cuando un carabinero está siendo imputado, ¿no?, por un delito que está convencido de no haber cometido y toda la trayectoria de este carabinero le da la razón, y resulta que la jueza de garantía, es decir, la persona que el Estado pone para velar por tus derechos como imputado frente a un órgano estatal, el Ministerio Público, que está buscando por todos los medios probar tu responsabilidad, dice, Jime, ¿hablarás tú? ¿Qué cabe de esperar? Con razón, un carabinero puede decir hoy día que le teme más a la justicia que a los delincuentes. Una última nota que quería destacar de esta parte del proceso es la brutal asimetría que se puede constatar entre los empeños del Estado por probar la responsabilidad de los funcionarios policiales y los no esfuerzos del Estado por defender a sus funcionarios de las responsabilidades que el mismo Estado está buscando probar. ¿Qué quiero decir? Carabinero es un funcionario del Estado, ¿no? Cumple una función pública que depende del presidente de la República, que es resguardar el orden público, obedece a un mando, todas las cosas que utiliza como funcionario son fiscales, desde el uniforme, los cascos, los vehículos, las armas, y en el cumplimiento de su función, porque no como privado, sino en el cumplimiento de su función, incurre en una conducta supuestamente que podría traer consecuencias penales. ¿Y qué es lo que hace el Estado? En ese mismo minuto lo retiran de la institución, porque coincide obviamente este momento con el sumario administrativo que lo da de baja, y queda entregado a su suerte, literalmente queda entregado a su suerte. Es el mismo carabinero, en este caso Claudio Crespo, pero es la suerte de todos los carabineros dados de baja que han tenido que enfrentar a la justicia. Tiene que costear con sus propios medios su defensa, los peritajes y todos los gastos asociados a la defensa penal. ¿Y enfrenta a quién tiene? A representantes del Estado para el cual él trabajaba como funcionario, ¿no?, cuyos fines cumplía precisamente en la calle ese 8 de noviembre. Y resulta que el Estado se gasta los recursos que sean necesarios para tener abogados de la Fiscalía, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abogados del Consejo de Defensa del Estado. ¿Y qué es lo que le pone el Estado a Claudio Crespo para defenderlo? Nada, no le pone nada. Evidentemente aquí hay un problema, ¿no?, en la asimetría que se ve de los esfuerzos que el Estado invierte por conseguir responsabilizar penalmente a un exfuncionario suyo y los gastos que el Estado no pone por defender a un funcionario al cumplimiento, ¿no?, de la misión encomendada. Obviamente aquí hay un problema, y es un problema que replica o manifiesta un problema de alcance mucho más amplio y que no vamos a desarrollar, pero que es obviamente lo que explica la situación de inseguridad en la que nos encontramos hoy día. Es decir, todas las señales que se extraen de una situación como esta y de todas las situaciones como esta, es que carabineros o quienes están llamados a resguardar el orden público tienen todas las de perder frente a los delincuentes que aparentemente tuvieran todas las de ganar. Bien, ese es el resumen que puedo hacerte de lo que fue mi experiencia leyendo G3, Honor y Traición, el testimonio, las revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Una lectura que te recomiendo. Hazla con tiempo, si es que tuvieras poco, sigue mi consejo, léete la primera parte, la trayectoria de Claudio Crespo como carabinero hasta el 17 de octubre del 2019, léete el relato del día 23 de octubre, viernes, léete el relato del 8 de noviembre, viernes también, y te recomiendo leer toda la última parte que tiene que ver con el proceso, es bastante corta, no cae en tecnicismos porque Claudio Crespo, aunque ya entiende bastante el proceso penal, no es un experto y te lo relata como padeciendo este proceso, pero ojalá tú lo puedas leer completo, porque vale la pena para enriquecer con el testimonio de un carabinero que lo dio todo por servir a su institución, por servir a Chile, y que hoy día está siendo perseguido políticamente a través de la justicia. Bueno, eso ha sido mi exposición
de lo que fue mi lectura del libro G3, Honor y Traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Obviamente ahora mi invitación es a que lo leas, a que lo compres y lo leas si todavía no lo compras, y que te lo leas completo. Quería relatarte un último momento que nos cuenta Claudio Crespo, que es especialmente significativo por lo emocionante que resulta, y yo debo reconocer que me emocioné leyéndolo. Estamos en el primer día de libertad después de 421 días. Recordemos, como lo dijimos al principio, que hacía 421 días Claudio Crespo había recibido en su domicilio a 8 funcionarios de la PDI que con una orden verbal de detención, una completa anomalía, se lo llevan detenido para no volver, hasta 421 días después. Y dice: recuerdo que una de las cosas más lindas que viví ese primer día de libertad fue que al día siguiente de su primera noche de vuelta en la casa, al despertar, mi hijo le dijo susurrando a mi mujer: mamá, el papá está acá y durmió con nosotros. Lo abracé y le dije que nunca más me iría de su lado.